Buenos días, muchas gracias por ver nuevamente este programa de Vida en Plenitud en el espacio de Tu Espacio del Sureste TV. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece fundamental, un tema pues que debería ser de emergencia para el gobierno del estado, el gobierno federal, obviamente el gobierno municipal y la sociedad en su conjunto, que tiene que ver con un tema de salud pública, que es la cuestión del suicidio, de la depresión. Y en particular, bueno, también voy a hacer un poco un comercial de un libro mío que fue publicado ya hace 20 años, que a lo mejor la parte introductoria pues es lo que tendría que renovarse y un poco la parte final, pero creo que está muy vigente, dado que desafortunadamente en el país, en el mundo y en el estado de Yucatán, la tendencia suicida siempre va a la alta. Lejos de ser un tema que debería de estarse abordando desde pues, la salud pública, la academia, las instituciones que tienen que ver con el desarrollo comunitario y demás, pues se deja mucho de lado y solo aparece como un tema de nota roja. Desafortunadamente, hasta ahí, en la nota, en las noticias, hay una divergencia en los datos. Solo quiero citar dos ahorita. Por ejemplo, el diario de Yucatán da como dato al 4 de septiembre del 2021 de 160 casos de suicidio en Yucatán. En tanto, para el 5 de agosto de 2021, el Por Esto habla de 167 muertes por suicidio. Hay otra página web que se llama Mega News y que para el 30 de agosto hablaba ya de 200 suicidios en Yucatán, más 3 que en ese momento da como parte de su nota. Las cifras es algo que también es un problema que viene a abundar en esta situación, porque al no tener datos precisos de una temática tan compleja como es la depresión y una de sus principales consecuencias, que es el suicidio, pues al no tener datos fidedignos también no se da uno cuenta, la academia, la autoridad no se da cuenta realmente de la dimensión que tiene este fenómeno. ¿Qué es el suicidio? Pues bueno, el suicidio no es más que el acto deliberado de quitarnos la vida, de quitarse la vida. Y si bien es una situación, una definición bastante cruda, porque es el acto que comete una persona para atentar contra su propia vida, también la Organización Mundial de la Salud define que los pensamientos suicidas, por ejemplo, es algo que todo mundo tenemos en algún momento de nuestra vida, particularmente en la adolescencia, en la juventud, cuando está generándose esta identidad, esta claridad sobre la vida y la muerte. Eso no quiere decir que esos pensamientos tengan que ser tan recurrentes, tengan que ser tan vividos, que se hagan que el individuo se estacione en esa idea, en esa reflexión de la muerte de una manera, digamos, hasta un tanto enfermiza. Pero bueno, vamos por partes. El suicidio se define como eso, como el acto deliberado de quitarse la vida, en tanto que uno de los factores que incide mucho en esta situación es la cuestión de la depresión. La depresión, ahorita más adelante vamos a ver, la vamos a definir de acuerdo a lo que alguna vez escribí en este libro, que tiene, bueno, varias fuentes de tipo médico, para psiquiátrico y psicológico, que utilicé en aquel momento para escribir este libro. Una de las cosas por las que quiero iniciar es la falta de alfabetismo emocional que existe en nuestro país. En nuestro país no se le ha dado importancia a esta alfabetización de las emociones, a esta educación de las emociones, a empezar además a definirlas, a aclararlas. Desafortunadamente, eso hace que en las escuelas, que es donde debería de tratarse esta situación a partir de una visión de desarrollo de la inteligencia emocional, pues no se haga.
por ahí algunas escuelas, más bien particulares, me consta porque yo trabajé mucho tiempo asesorando a escuelas en temas pedagógicos, que trabajaban alguna cuestión de inteligencia emocional, pero pues también como que fue en moda, se desinfló. Bueno, ahora, por supuesto, con la cuestión de pandemia y de clases por línea, pues eso también ha venido a complicar mucho la secuencia de tener un programa de educación de las emociones. ¿Por qué es importante la educación de las emociones? ¿Por qué es importante alfabetizarnos en términos emocionales? Porque desafortunadamente los niños, pero también los adultos, no sabemos distinguir luego nuestras propias emociones. No sabemos distinguir o diferenciar la alegría de la felicidad, la alegría del entusiasmo. No podemos diferenciar la nostalgia de la tristeza, la ira del enojo. Entonces, al no tener claro cuál es la diferencia entre unas y otras, pues evidentemente no tenemos claro luego de otro tipo de situaciones que se dan en nuestro entorno. Y ese tipo de situaciones que se dan en nuestro entorno tienen que ver precisamente con la depresión de las personas. La depresión de las personas no es una situación que solamente tenga un factor. La depresión es multifactorial. Hay elementos de tipo personal, de tipo biológico, de tipo genético, y obviamente hay los elementos o los factores de riesgo que detonan esto, que tiene que ver con un nivel relacional, o sea, las relaciones que hay con la familia, un nivel comunitario o social y un nivel del entorno societario, de la sociedad. ¿A qué me quiero referir con esto? ¿A qué me refiero con esto? Que a nivel individual, pues están detonantes, factores de riesgo, como los problemas en casa, violencia intrafamiliar, abuso sexual, abuso psicológico, los problemas que se tienen ya sea en el trabajo, en la escuela, como bajas calificaciones, rechazo de los compañeros, en algunos casos pues ya eso se vuelve hasta acoso, bullying, etcétera. En el caso del trabajo hay la no conexión, el no click, como llaman, con los compañeros, hay un rechazo, hay una serie de factores que enfrenta el individuo en diversos entornos, que si a eso le sumamos el nivel relacional, es decir, relaciones conflictivas, noviazgos, de pareja, de compadres hacia hijos, etcétera, la escasez de apoyo social, los antecedentes de suicidio que pueda haber o de depresión por otros familiares, por otros seres queridos, a nivel comunitario, la inadecuada conexión que hay con el entorno, estos lugares que deberían de atender, ¿no? Porque desafortunadamente también hay un estigma social alrededor de los padecimientos mentales. Pero deberíamos de empezar por sacudirnos esta idea de que los trastornos psicológicos son algo de locura, que solamente los locos, que solamente la gente que realmente está mal, tiene que acudir a ellas. Y no es así. Cuando tenemos un problema en una muela, en un diente, en la boca, pues acudimos con el especialista de la salud bucal y que se llama odontólogo. Cuando tenemos un problema en uno de nuestros ojos, de visión, de pérdida de visión, etcétera, pues acudimos con el encargado de la salud oftalmológica, que es precisamente el oftalmólogo. En el caso de la salud mental, pues tenemos, o hay en la ciencia médica, un encargado de la salud mental, que es el psiquiatra. Pero la palabra psiquiatra, pues ya no suena a locura, ya no suena a que yo no estoy tan mal como para ir a un psiquiatra. A veces hasta el psicólogo se le asocia también con este tipo de ideas, con este tipo de situaciones que impiden, porque socialmente no queremos reconocer que necesitamos también ir de vez en cuando, así como cada 6 meses es importante ir a el odontólogo, pues también cada año, cada 2 años, no está de más revisar nuestra salud mental. La salud mental es
no le hemos dado esa dimensión, no le damos esa dimensión importantísima. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que de repente empezamos a tener trastornos de la conducta que no es lo mismo que trastornos de estado de ánimo, y que estos trastornos de estado de ánimo, por ejemplo, tienen que ver con trastornos afectivos. ¿Cuáles son los trastornos afectivos? Pues acabamos de mencionar algunos. Cuando de repente en casa hay violencia intrafamiliar. Este trastorno afectivo se empieza a presentar a partir de la falta de diálogo, un diálogo también cargado de mucha violencia verbal, de violencia psicológica, de violencia financiera, que si a ello le sumamos todos los factores externos, pensemos en un hogar con situaciones de estrés económico, de estrés laboral, de incomunicación para llegar al trabajo, con problemas de prisa para llegar al trabajo, etcétera. Entonces nos estamos dando cuenta que realmente, pues la cuestión de la depresión no es un problema menor y no es un problema que solamente tenga una causa. Ahora, otro de los grandes inconvenientes que se presentan en la sociedad, y particularmente yo lo he visto mucho en Yucatán, es el manejo totalmente irresponsable que hace la prensa, los medios de comunicación, alrededor del suicidio. Presentan al suicidio casi siempre en esa parte de la nota roja, como una persona que de repente pues la dejó la novia, la engañó el esposo, que de repente se le pasaron las chevas y que pues producto de esta inconsciencia, como si fuera solo un problema emocional más, la persona toma decisiones tan graves como atentar contra la propia vida. Cabe aclarar aquí que la gente que atenta contra su vida, en realidad muchas de las ocasiones no quiere acabar con su vida, lo que quiere es acabar con el dolor, un dolor profundo, un dolor del alma, que las gentes que han o hemos padecido estas situaciones sabemos a qué se refiere. Este dolor del alma, este dolor difícil de situar en una parte del cuerpo, pero que ahí está, pues también tiene a veces un referente físico o un referente psicosomático, como le llaman los médicos, que puede ser dolores de cabeza, falta de apetito o, el otro lado, exceso de comer. La ansiedad produce mucho estas situaciones de estar comiendo, de estar picando cosas. Entonces, la manifestación física también existe. Dolores decía, dolores de espalda, dolores en el cuello, cansancio, fatiga que no se recupera con un sueño, pérdida del sueño o demasiado. Se presenta en los dos extremos, ¿no? Gente que duerme mucho, que apenas si pone la cabeza en la cabecera de su cama, que apenas si se sube al camión y se empieza a dormir, a veces es ese agotamiento físico, ese estrés que está queriendo manifestarse y que, pues desafortunadamente, esas señales de alerta no les hacemos caso. ¿Qué pasa entonces? Que debemos de estar muy alerta, sobre todo en nuestros jóvenes, en nuestros niños, porque hay una serie de factores, de señales, de focos que nos dicen que algo está pasando. Y desafortunadamente a veces no lo vemos. A veces decimos, eso sucede allá por el sur, eso sucede allá en esas colonias donde viven en hacinamiento, o eso solo sucede en las clases bajas, en fin. Volteamos y cerramos los ojos a una problemática que a veces está en casa. Y una de las primeras problemáticas que se presenta en casa es precisamente el autoritarismo de los padres, el autoritarismo del esposo, que ejerce violencia contra su compañera, contra la esposa, pero que desafortunadamente no se queda ahí, sino que la mujer, la esposa, lo transmite a los hijos. Así que, como dice el refrán, no encuentra quién se la hizo, sino tiene que buscar quién se la pague. Y no se trata de generar, de acrecentar esa espiral de violencia. Se trata de buscar las ayudas idóneas para encontrar pues un remedio a estas soluciones, que dicho sea de paso también, la depresión, por supuesto, se puede controlar, se puede vencer
hay una serie de estrategias, de intervenciones que pueden ayudar, es tratable. La depresión es un problema, sí, de tipo mental, pero que puede ser tratada también desde diversas perspectivas, desde diversas ópticas. Lo mejor es que sea un tratamiento integral, holístico, donde incurra, primero que nada, el diagnóstico acertado de un psiquiatra que puede o no recetar una serie de medicamentos que pueden ser ansiolíticos, antidepresivos, en fin, de acuerdo a la gravedad o a la... Pueden ser estos grupos de autoayuda, neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, si es que hay un abuso de sustancias, por ejemplo. En fin, porque todos estos elementos están jugando en la mente, están cayendo en la mente de la persona que pueda desarrollar este tipo de situaciones. Pero otra vez regreso. Desafortunadamente la prensa hace lo que no se debe de hacer, que es de repente ensalzar el método de suicidio. Se arcó con el brazo de la hamaca. Eso lo único que está haciendo es una apología a las formas de cómo se puede suicidar la gente. Una persona que trae esta dinámica, esta problemática en su mente, de repente ahí tiene un ejemplo de cómo tomar esta medida extrema. Debía dinero y se tomó el herbicida, ¿no? La esposa tenía un amante y él llegó a la casa y agarró la escopeta y se disparó. No se debe de ensalzar la forma del suicidio. Es bueno, sí, porque es parte de la información que se debe manejar, que se enuncie, que se ponga como parte de las notas esta situación, pero lo que se debe de enfatizar es cuáles son los condicionantes que orillaron a esa persona a tomar una decisión tan grave. Que, ojo, no es solamente que le engañó a la esposa, no es solamente que la dejó el novio, no es solamente que se quedó sin trabajo, no es solamente que, pues, le gustaba el alcohol y que de repente se drogaba. No es un factor único el que detona una medida tan drástica como es atentar y quitarse la vida propia. Vuelvo a insistir, lo que hay alrededor es una situación, ya lo vimos, de factores individuales, de factores, en los individuales está desde la biología, desde la genética del ser humano, de cada individuo, están los factores sociales, están los factores familiares, están los factores laborales, están los valores de la sociedad en su conjunto que hace una estigmatización de la gente. Quiero pensar, por ejemplo, en jóvenes, en niños que están en la búsqueda de su identidad sexual y que de repente el rechazo empieza desde el hogar, por no aceptar, por no querer abrir los ojos a esta situación de identidad sexual. Aquí es un tema, obviamente, que da para largo, para abrir otro programa mismo, pero la cuestión es de que la búsqueda de la identidad sexual en nuestros jóvenes ahora, pues ya es algo que tiene que ver mucho con estas famosas redes sociales, ¿no? Hay un estudio, por cierto, lo acabo de leer hace poquito, un estudio que los jóvenes, pero particularmente las mujeres jóvenes, tienen un problema de identidad a partir de todas estas fotos que comparten en la famosa red Telegram. Yo esa no la conozco, pero sí sé que Telegram es de estar mandando fotos instantáneas de momentos muy específicos de la cotidianidad de las personas. Pero ahí empiezan a ver la comparación de patrones. Si eres rubia, si no lo eres, si tienes dinero, si no lo tienes, si estás en una discoteca, si no lo estás, si estás de vacaciones o no, si estás en la playa o no, en fin, una serie de patrones comparativos que hace que nuestras jóvenes empiecen a verse en un espejo falso, en un espejo donde se quieren mirar a partir de los patrones de otras personas. Y si algo debemos de trabajar con nuestros jóvenes es
lo importante de generar su propia identidad, lo importante de verse en el espejo personal. No podemos andarnos viendo en los espejos del otro porque somos distintos y eso es la riqueza del ser humano, que nadie es igual, ni los gemelos. Los gemelos se parecen mucho, pero sus huellas digitales son distintas. Los gemelos son muy parecidos, pero resulta que tienen aficiones, gustos, necesidades diferentes. Entonces no podemos estarnos viendo con espejos de otros. Lo desafortunado es que precisamente estas redes sociales lo que generan es una serie de patrones de identidad que son a veces muy absurdos, que son muy a partir de una visión de una sociedad consumista, de una sociedad estratificada en clases, de una sociedad que remarca esta cuestión del consumo, del tener. Si no tienes, si no consumes, no vales, porque entonces si traes tenis de marca, calzones de marca, playeras de marca, entonces sí puedes entrar a cierto círculo de pertenencia. Y esto no es más que caer en una dinámica del consumo, caer en una dinámica del tener para poder ser, y eso es totalmente equivocado. Lo primero que debemos de fomentar en nosotros y obviamente en las nuevas generaciones es que lo más importante está en nosotros mismos. Nuestros valores como seres humanos, nuestros valores que determinan lo que hace rato estaba diciendo, nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿De qué sirve tener tanto dinero o tanto prestigio o tanto éxito o tantos likes en una página si lo que tenemos es una pobreza de valores, una pobreza para comunicarnos, para ser empáticos, para generar estos lazos de solidaridad humana? Por eso creo que este tema de la depresión, que la ideación suicida son solo esas ideas que tenemos, pero que empiezan a reforzar la idea de escapar, de dejar de sentir dolor, pues son cosas que debemos de atacar en conjunto. No solamente dejárselo a la autoridad, que por cierto, la autoridad a veces luego está, en el caso de Yucatán, está más preocupada por hacer un estadio que no tiene ningún sentido desde mi particular punto de vista, cuando hay cosas más importantes que tratar, como es el tema de la salud y particularmente los problemas de salud mental. Sí nos dicen que hay una línea, que bueno, eso es totalmente plausible, benéfico, que haya líneas de ayuda, que la Secretaría de Salud tenga una línea de ayuda, pero no es suficiente. Hay que ver todos los factores, porque vuelvo a insistir, pareciera que las personas que padecen depresión, las personas que atentan contra su vida y desafortunadamente las que lo logran, pareciera que son casos aislados, pareciera que son locos por ahí, locos entre comillas. Pareciera que es solamente otra vez alguien que no puede soportar que lo deje la novia, que no sabe beber y que entonces al calor de los tragos toma decisiones totalmente irracionales. Y evidentemente no es así. Hay una serie de factores que se conjugan, que se presentan y que hay momentos de crisis, que evidentemente esto pasa como si fuera una olla de presión. Si yo no tengo trabajo o mi trabajo está lejos, si no puedo llegar tarde porque me sancionan, pero donde yo vivo no hay transporte, no me alcanza, mi esposa no tiene esa parte de comprensión, si mis hijos están demandando, en fin, se dan cuenta cómo la olla de presión empieza a llenarse de situaciones. Lo que también tenemos que aprender es a dejar y a vaciar la mochila todas las noches, porque desafortunadamente vamos llenando la mochila que cargamos emocionalmente, metafóricamente, si se quiere. Esa mochila la estamos cargando con una serie de situaciones que a veces no nos dejan vivir. Y es verdad, los problemas del trabajo es difícil, pero se tienen que quedar en el trabajo. No todos los días debemos de cargar la misma mochila con las mismas piedras.
tenemos que aprender a viajar ligero. Y viajar ligero es precisamente ir reconociendo todas estas situaciones de enfermedad que se nos presentan y enfrentarlas. Enfrentarlas es asistir a un lugar de este estilo. Afortunadamente aquí en Yucatán hay varios. Está el psiquiátrico, el que está ahí en la Bojor, que es a un lado del Parque Hundido del Poniente, por la secundaria 2. Está otro hospital de muy alto nivel que está enfrente, en la esquinita de ahí de donde está Bellas Artes y la Facultad de Odontología, frente al Centenario. Hay espacios, pero se tienen que difundir, se tienen que utilizar, se tiene que perder este estigma de que si voy ahí, ¿qué van a decir mis vecinos? ¿Qué va a decir la comadre? ¿Qué va a decir mi papá? En fin, no debemos de tenerle miedo a eso. ¿Por qué? Porque lo único que estamos accediendo es a un lugar donde queremos buscar la sanación, la salud en todos los aspectos. Voy a permitirme leer algunas cosas del libro, porque pues obviamente este tema da para muchas cosas. Quiero irme refiriendo, así en el orden que va apareciendo aquí en el libro, cuáles son, por ejemplo, vamos a llegar obviamente a la definición de depresión, pero quiero ir viendo, como lo fui presentando, les digo, en este libro, cuáles son las personas deprimidas. Una persona deprimida, y aquí quiero que se distinga también tres situaciones, tres momentos o tres estadios. Las personas deprimidas tienen una consideración negativa de sí mismo, o sea, regresamos a lo individual. Las personas deprimidas tienen una consideración negativa del mundo, es decir, sienten que todo el mundo está en contra de ellos, que el mundo los agobia, por eso es tan fuerte, por eso es tan difícil, se siente esa opresión como realmente, como una carga que no deja respirar, no deja vivir, que no lo deja a uno dormir, descansar. Y es gravísimo, o sea, no es una cuestión solo de locura o de estado de ánimo, es una cuestión que va más allá y tenemos que ser muy solidarios y muy comprensivos con las personas que están padeciendo este tipo de situación. Las personas depresivas tienen una consideración negativa del futuro. Esto es lo más grave del asunto, que imagínense a un joven, a un niño que tiene una consideración negativa del futuro. Es decir, para él, el futuro, lejos de ser la posibilidad de crecer, lejos de ser la posibilidad de alcanzar metas, es algo que se ve como algo imposible, cerrado, oscuro, lleno de estos problemas que está viviendo ahora, pero que se van a exacerbar. ¿Por qué? Porque no le encuentra salida. La gente que padece depresión necesita alternativas, no necesita ser juzgada, necesita ser escuchada. Tenemos que aprender a veces a guardar silencio y agudizar nuestras orejas, agudizar nuestros oídos, porque a veces es el grito de alerta que están diciendo nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, en fin, y que no nos damos tiempo a escuchar porque estamos en nuestro monólogo, sobre todo desde la visión adulta, con esta idea soberbia de que tenemos la razón. No abrimos nuestro entender, no abrimos nuestra escucha para, valga la redundancia, escuchar lo que tienen que decir nuestros niños, nuestros jóvenes. Bueno, lo importante, ¿qué es la depresión? ¿Cómo se define la depresión? ¿Por qué le estaba dando vueltas al asunto? Porque la misma definición de depresión es un concepto poco concreto, es un concepto que tiene muchísimas aristas, muchísimas variables, que constantemente está nutriéndose de nuevas aportaciones desde el área de la neurología, de la psiquiatría, etcétera, también desde la sociología, porque está todo el entorno social
desde la antropología, o sea, desde la psicología, varias disciplinas que están haciendo estudios y aportaciones para ir clarificando la definición o una, una, una certificación exacta de lo que debiera de ser la depresión. Pero bueno, la depresión es entonces una serie de síndromes, una serie de situaciones que van apareciendo, que van generando, algunos aparecen de manera fluctuante, muchos en realidad aparecen de manera fluctuante. Este tipo de focos, de alertas, pues tienen que ver con trastornos del hábito, con episodios atribuidos a, pueden ser de tipo neurológico, pueden ser de tipo solamente anímico, pueden ser, en el caso de las mujeres, hay hay una depresión que es postmenstrual, por ejemplo, hay otra depresión que es posparto, que se presenta solamente porque hay esos cambios hormonales. Entonces, vemos que la depresión vuelve a ser multifactorial. Están los factores genéticos, pero también están los factores biológicos. De repente estos cambios hormonales tienen mucho que ver en estas situaciones. Está una depresión que tiene que ver con los cambios estacionales y, dicho sea de paso, voy a decir algo que desde el 96 yo estoy en contra, es lo del famoso cambio de horario. Los cambios de horario, de hecho, los factores, hay una depresión que se llama estacional, que tiene que ver mucho con estas fechas de diciembre en el hemisferio norte, porque en el hemisferio norte el, el invierno se presenta como esa estación del año que se reduce mucho en términos de iluminación solar. Y entonces los días, aquí nos pasa particularmente en Yucatán, en diciembre, noviembre, por ahí, a las 5 de la tarde, 5:30 ya es de noche. Cuando de repente las 8, o sea, 2 meses atrás, las 8 era de día. Entonces ese cambio en la cuestión lumínica, pero que además tenemos que hacer que nuestro reloj biológico se adapte a esa situación, hace que haya este problema. La depresión estacional es muy compleja porque no solamente tiene que ver con estos cambios de iluminación, tiene que ver en el hemisferio norte que coincide con fechas muy significativas, que es la Navidad. La Navidad, cuando mucha gente o tiene dinero o realmente no tiene dinero. Y cuando tiene dinero, lo primero que hace es gastarlo, ¿no? Regalos, el árbol de Navidad, la cena de Navidad, en fin. Y otra vez entramos en una dinámica del consumo, una dinámica del tener, en una dinámica que si realmente le diéramos la dimensión a la fecha, es una fecha para el recogimiento personal, para el recogimiento familiar, para compartir lo poco, lo mucho que se tenga, pero a partir de la convivencia sana. No tiene por qué haber alcohol, por ejemplo, pero estamos forzosos que tiene que haber cerveza, sí, no cualquier cerveza, la de la época, ¿no? Nochebuena. Estamos que debe de haber un pavo, pero no cualquier pavo, tiene que ser ahumado. Y ese pavo tiene que ser relleno. De repente no puede ser un pollo. De repente no puede ser algo más sencillo, más humilde, pero compartido realmente con el corazón, con ese espíritu de reflexión, con ese espíritu de recogimiento, de arrepentimiento, de reflexionar sobre los sucesos de nuestra vida. Entonces, la depresión estacional tiene que ver con esta situación. Un estrés en exceso debido a esas ideas de quedar bien con los otros. Es que si el compadre me regala, yo me veo obligado a regalarle a él y a la esposa. Y si él ya me dio esto, yo le debo de dar algo mejor. Caemos en esta idea de que entonces para demostrar afecto, para demostrar empatía, amor, etcétera, tenemos que hacer un gasto. ¿Qué pasa?
que en diciembre se detonan estos factores y la curva, desafortunadamente, esto es a nivel mundial, la curva de tendencia suicida se presenta en enero y febrero cuando todo esto está haciendo crisis en el individuo. Cuando de repente esa Navidad, lejos de ser el espacio de recogimiento, el espacio de reflexión, el espacio de amor familiar, etcétera, se vuelve el espacio del reclamo, de la lucha por el poder, porque en el hogar hay una lucha del poder. Nos guste o no, en el hogar es el primer espacio donde no aprendemos a ser democráticos, donde los padres debemos de entender que el liderazgo debe ser compartido. La madre tiene mucho que hablar, que decir para el manejo de un hogar. No tiene que ser el padre mandón, el padre proveedor, el que solo tenga decisiones en el hogar. Y si los hijos ya son adolescentes, si los hijos ya son jóvenes, si los hijos ya tienen uso de razón, ellos también tienen que decir cosas. ¿A dónde se viaja? ¿Cómo se gasta el dinero? ¿A quién vamos a ver? ¿A quién no? ¿A qué iglesia vamos? ¿A cuál no? En fin. Pero obligamos, imponemos nuestra visión, nuestra autoridad, porque sentimos que como somos padres, pues tiene que suceder eso. Entonces, ¿cuáles son algunos síntomas de la depresión? Algunas cosas en las que debemos de estar muy alertas. Si se dan cuenta, la definición de depresión no la leí completa porque está larga, porque incluye una serie de elementos, algunos más complejos que otros, pero grosso modo fue lo que les leí, grosso modo ha sido lo que les he estado diciendo, que la depresión tiene tantos factores que es muy difícil definirla. Y por tanto, también aquí quiero ser muy enfático, solamente un encargado de la salud mental la puede diagnosticar. No estoy con esto haciendo a un lado la labor de psicólogos, de terapeutas, pero sí tiene que ser un psiquiatra el que tenga que diagnosticarla, porque solamente un psiquiatra tiene los elementos, las herramientas como médico, porque primero fue médico y después hizo la especialidad en psiquiatría. Entonces el médico puede no solamente ver la parte mental, sino la parte fisiológica. Ver por qué trae esa colitis, ver por qué trae esas manchas, ver por qué trae esas erupciones, en fin, porque la manifestación de los colaterales de la depresión es muy diversa, muy diversa. Problemas de menstruación, en fin. ¿Cuáles son algunos síntomas? Ojo, con esto solo estoy diciendo que hay que estar alertas. No quiere decir que si tiene 2 o 3, ya está deprimido. Vuelvo a repetir. Los únicos profesionales que pueden diagnosticar y definir una depresión son los psiquiatras. Fuera de ellos, desde mi particular punto de vista, no hay otros. Los psicólogos pueden dar orientaciones, los terapeutas pueden dar orientaciones, los psicopedagogos pueden dar orientaciones, pero no pueden dar un diagnóstico tajante para decir que hay una depresión. ¿Cuáles son unos síntomas? O sea, ¿cuáles son unos foquitos a los que hay que tener mucha atención para, pues eso, parar las antenas y saber que algo está pasando en casa, con nosotros mismos? Síntomas de la depresión: tristeza persistente, sensación de ansiedad, de vacío. Hay algo que se llama anedonia, que es que se pierde el gusto por las aficiones, el gusto por ciertos platillos, el gusto por ciertas actividades, el gusto por visitar a ciertas personas. Empieza a ser muy notoria esta pérdida del gusto, del placer, de la alegría que causa hacer tal o cual situación. Otros síntomas son el ánimo deprimido, decaído, cabizbajo, falta de concentración, falta de sueño o exceso de sueño, mucho apetito o pérdida sustantiva del apetito, sentimientos de desesperación, de insuficiencia, de pesimismo, sentimientos de culpabilidad, de inutilidad, de desamparo. Eso es muy característico, porque uno empieza a decir cosas como,
pues el mundo estaría mejor sin mí. O si yo me voy, no se van a dar cuenta. Porque les quiero decir además, ya estamos por concluir el programa, que una de las cosas que pasa sobre todo en los niños y jóvenes que padecen depresión y que llegan a una situación de ideación suicida y de atentar contra la vida, eh, es algo que tiene que ver con esta construcción de la idea de vida y muerte. Los niños, porque ya desafortunadamente hay casos registrados en nuestro país de niños de 6, 8, 9, bueno, el rango de entre 6 y 11 años, que se han suicidado. Pero ¿qué pasa ahí? Los niños todavía no tienen idea clara de la mente y aquí también ha venido a contaminar mucho a nuestros adolescentes también los videojuegos. El famoso ya te maté, ¿no? En un videojuego, ¿cuántas vidas se tienen? En un jueguito de teléfono celular. Es, ¿ya te mataron? ¿Ya reviviste? ¿Cuántas vidas te quedan? Y ni los gatos tienen nueve vidas, ¿no? Aunque ese es el dicho popular. ¿Qué pasa? Que en el esquema de los niños, de los jóvenes, existe también dejar de sufrir. Atentan contra su vida porque de algún modo lo que quieren es hacer escarmentar, hacerle ver a aquella persona que le está causando daño, que le está causando dolor, que cuando él regrese, obviamente no va a regresar porque está muerto, pero en la imagen, en el imaginario construido en nuestros jóvenes, en nuestros niños, está esta idea de que cuando yo regrese, parecido a las ideas que ponen en los videojuegos, es de que entonces esto espero que te sirva de escarmiento y ya no me causes esos dolores que me estás causando ahora. Al final de cuentas, es una protesta muy fuerte a las formas autoritarias que tenemos los padres, a las formas imprudentes que tenemos para dirigirnos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Bueno, otros elementos, otros focos que nos pueden decir, cuidado, aquí está pasando algo, hay que revisarlo. Sentimientos de agitación o sentido de tensión, de persecución, de alerta extrema, pérdida de interés o de placer por las actividades o aficiones que se tienen, incluido aquí la actividad sexual, la reducción de la energía, una fatiga que no se quita con nada, dolores de repente extraños, entre comillas, alergias, salpullidos, sensaciones de incomodidad en espacios. A veces ciertos espacios empieza a generar ansiedad, o los espacios abiertos en algún caso, o en otros los espacios cerrados, cuando hay mucha gente o no, el bullicio, en fin, dificultades para concentrarnos, trastornos del sueño, no solamente insomnio o exceso de sueño, sino sueños muy recurrentes con pesadillas, sueños recurrentemente interrumpidos por ganas de orinar, por ansiedad, por sudoración excesiva, etcétera, sed, mucha sed, inquietud. Los jóvenes en particular, los niños y los adolescentes manifiestan mucha irritabilidad. Es que luego dicen, es que está en la edad de la punzada. Bueno, es verdad, la adolescencia es una edad muy compleja porque está la construcción de la identidad, pero hay factores que no hay que perder de vista porque el adolescente es muy común que se irrite, pero ya esa irritación por cualquier situación, esos arrebatos, esos cambios de estado de ánimo tan marcados, pues pueden ser un síntoma de alerta. Obviamente que los pensamientos recurrentes relacionados con la muerte, con el suicidio, con el me voy a ir, me voy a escapar, ya no voy a estar aquí, en fin. Bueno, pues como he dicho en otras ocasiones, el tiempo es esa variable que no podemos controlar. Yo quiero hacer una invitación realmente muy, muy fraterna, muy abierta, muy sensata, a que todo el mundo nos demos una mirada interior, pero sobre todo que estemos alerta
con todas las personas que nos rodeamos, todas. Cuando digo todas, es todas. La gente que va en el camión con nosotros, la gente que trabaja con nosotros, la gente que comparte la banca en la iglesia, en fin. Cuando veamos estas situaciones, porque luego son muy evidentes, gente que su pesadumbre, que su tristeza, que su congoja es evidente. La cara se les nota, las lágrimas, la ansiedad, la incomodidad en ciertos ambientes es notoria. No se trata de ser metiches, se trata de ser solidarios, se trata de ser empáticos, se trata de generar redes de autoayuda, se trata, creo, a final de cuentas, de realmente ser otra vez seres humanos. Pues muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles con un tema que va a ser un cambio, un giro, que tiene que ver con las matemáticas en nuestra vida cotidiana. Y va a ser un tema muy interesante porque va a hablar un investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, un maestro en ciencias, César Arce, y nos va a platicar de cómo en la vida cotidiana hacemos matemáticas y ni cuenta nos damos. Y las matemáticas, si algo ayudan precisamente, tienen que ver, las matemáticas nos ayudan a tener un pensamiento ordenado. Y el pensamiento ordenado nos sirve precisamente para enfrentar las situaciones adversas de la vida. Muchas gracias, estamos en contacto.